Buenas tardes, me llamo Ana María Moreno y hoy les voy a hablar sobre los diferentes tipos de discapacidades. Entendemos que no entendemos, sino que somos sabios de que todo y cada uno de nosotros somos seres únicos, que poseemos diferentes características y que vemos de una manera distinta a la de todos los demás. Sin embargo, la mayoría de nosotros tiene una serie de capacidades y habilidades comunes que por norma general se dan por supuestos en toda la mayoría de las personas. Y en algunos casos, y por distintas circunstancias, algunas personas pierden o no desarrollan del mismo modo todas esas habilidades que la mayoría de nosotros. Estas personas pueden padecer debido a las diversas dificultades que se presentan en sus diferentes aspectos de su vida, pudiendo sufrir distintos tipos de discapacidades en función del tipo de problema o de las habilidades u órganos que presentan alguna alteración. Y es sobre estos distintos tipos de discapacidades sobre las que vamos a hablar hoy. Pero para ello vamos a tener en cuenta qué es y vamos a definir primero qué es la discapacidad. Entendemos como discapacidad que es toda aquella situación en que un sujeto se ve limitado y también se ve limitada su participación en algún tipo de ámbito o acción. La existencia de una discapacidad implica pues una dificultad o un obstáculo para la participación del sujeto en la vida social o en algún aspecto o dominio vital en comparación con las posibilidades que presentan aquellas personas sin la deficiencia en cuestión o incluso el propio sujeto en un momento anterior de su vida. Eso sí, y hay que dejarlo muy claro, la discapacidad no implica que el sujeto o la persona que la tiene no pueda llegar a alcanzar ni a realizar actividades actividades siempre y cuando ese sujeto lo puede lograr, siempre y cuando se cuente con una ayuda que se ajuste a sus necesidades. Partiendo de qué es la discapacidad, vamos a hablar de los tipos de discapacidad. No existe un solo tipo de discapacidad, sino que podemos encontrar diferentes clasificaciones en función del tipo de problema en que se presenta las dificultades. Así, podemos establecer diferentes grandes tipos de discapacidades, siendo los tres primeros los que más se tienen en cuenta. Vamos a hablar de la discapacidad física. Recibe el nombre de discapacidad física o motora, y es todo aquello que limita el movimiento y que va ligado al cuerpo. Es aquel tipo de limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o a una eliminación de las capacidades motoras o físicas. Por ejemplo, la pérdida física de una extremidad o de su funcionalidad habitual. Este tipo de discapacidad surge en el contexto de problemas medulares, accidentes de tránsito, traumatismo, alguna enfermedad médica que limita la actividad física, puede estar concebida desde antes de nacer, o sea que puede ser determinada por algún factor genético o, como ya lo había dicho, puede ser
por algún accidente que se presentan en la vida diaria. Vamos a hablar de la capacidad sensorial. Cuando hablamos de la capacidad sensorial nos referimos a la capacidad auditiva y a la capacidad visual. Esta discapacidad hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias en algunos sentidos que nos permiten percibir el mundo que nos rodea. Existen alteraciones en todos los sentidos y las más conocidas son la discapacidad visual y auditiva. La discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se define como aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos de la autonomía o de ámbitos como el académico y el laboral. Existen diferentes grados de discapacidad intelectual. Está la discapacidad intelectual leve, la discapacidad intelectual moderada y la discapacidad intelectual grave. Vamos a hablar ahora de la discapacidad psíquica. Acá me disculpan la diapositiva, pero es la discapacidad psíquica. Hablamos de la discapacidad psíquica cuando estamos ante una situación en que se presenta alguna alteración en la conducta o en el comportamiento. Generalmente esta va derivada del padecimiento de algún tipo de trastorno mental. También quiero hablarles antes de terminar, quiero hablarles de la discapacidad visceral. Es una discapacidad poco recurrente, poco conocida, pero es importante hablar de ella. Y es una discapacidad donde se encuentran dificultades en los órganos en la cual genera limitaciones en la vida. Y por un ejemplo, pues es la diabetes. Puede ser la diabetes o los problemas cardíacos. Ahora vamos a hablar de la discapacidad múltiple, que se podría decir que resume o abarca todas las discapacidades en una sola persona. Este tipo de discapacidad es la que se deriva, como ya había dicho, de la combinación de las limitaciones derivadas de algunas de las anteriores. Para ser más clara, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un sujeto ciego con discapacidad intelectual o un sujeto parapléjico con sordera. Entonces es un sujeto que presenta varias de las discapacidades antes mencionadas. Muchas gracias.